Capítulo 1. La revelación del abandono. La lluvia caía con una intensidad que parecía querer limpiar el mundo de toda tristeza, pero nada podía borrar el vacío que se había instalado en el corazón de Daniel. A sus 22 años, el joven recién graduado de Ingeniería Industrial se encontraba frente a la tumba de su madre, María Elena, la única persona que había estado presente en cada momento de su vida. Las gotas de agua se mezclaban con sus lágrimas mientras observaba la lápida de mármol blanco que ahora marcaba el final de una existencia que había sido todo para él. El cementerio estaba desierto, como si hasta la naturaleza quisiera respetar su dolor en soledad. Habían pasado 3 días desde el funeral, y Daniel aún no lograba asimilar que su madre ya no estaba. Toda su vida había sido ella. Sus sonrisas cuando él llegaba con buenas notas, sus abrazos reconfortantes en las noches de pesadillas, sus palabras de aliento cuando el mundo parecía contra él, y sus manos trabajadas por el esfuerzo que siempre encontraban la manera de preparar su comida favorita, aunque no tuvieran dinero para más. María Elena había trabajado como costurera durante toda su vida, sacrificando cada centavo para que Daniel pudiera estudiar, para que Daniel pudiera tener las oportunidades que ella nunca tuvo. Ahora, con ella partida, Daniel se sentía como un barco sin timón en medio de un océano tormentoso. La casa familiar, aquel pequeño departamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio antiguo, parecía haber perdido su alma. Daniel caminaba por los pasillos con paso lento, tocando cada objeto que su madre había dejado cuidadosamente en su lugar. En la cocina, aún estaba el delantal que usaba para cocinar, manchado por años de amor y dedicación. En la sala, las fotos familiares mostraban momentos felices, cumpleaños, navidades, graduaciones escolares, pero en todas ellas aparecía solo él y su madre. Nunca había nadie más. Nunca había preguntado quién era su padre porque su madre siempre desviaba la conversación con una sonrisa triste y una caricia en la mejilla, diciendo simplemente, «Lo tenemos todo nosotros dos, mijo». Ese día, mientras organizaba los papeles de su madre para tratar de poner orden en el caos de su pérdida, Daniel encontró una caja de cartas atada con una cinta azul descolorida. Al principio pensó que serían cartas de amigos o familiares que habían querido consolarla durante su enfermedad, pero al abrir la primera carta, su mundo se vino abajo. Era su letra. La letra de su madre, pero estaba dirigida a alguien más. La fecha era de hacía 22 años, poco después de su nacimiento. Las manos de Daniel comenzaron a temblar mientras leía las primeras líneas. Querido Roberto, te escribo para contarte que nuestro hijo ha nacido. Es hermoso. Tiene tus ojos. La carta continuaba describiendo cómo había intentado contactarlo, cómo había ido a su trabajo, cómo había dejado mensajes en su buzón. Pero la parte que hizo que Daniel sintiera que el suelo se desvanecía bajo sus pies fue cuando su madre escribía: «Hoy fui a verte y me dijiste que no querías saber nada de ese niño. Dijiste que no era tu problema y que la dejaras en paz. No entiendo cómo puedes rechazar a tu propio hijo, pero respetaré tu decisión. Criaré a Daniel sola, como siempre he hecho». Daniel dejó caer la carta como si quemara. Su respiración se volvió agitada y su corazón latía con fuerza contra su pecho. Sentía como si todo lo que creía saber sobre su vida fuera una mentira. Con manos temblorosas, comenzó a leer las demás cartas. Todas eran de su madre a su padre. Todas contaban cómo Daniel crecía, cómo era brillante en la escuela, cómo preguntaba por su papá. En una carta, su madre escribía: «Daniel hoy me preguntó por qué no tiene papá como los otros niños. Le dije que su papá estaba muy ocupado trabajando, pero que lo quería mucho. No sé si hice bien, pero no quería que sintiera que era menos que los demás». En otra, más reciente: «Daniel ganó el concurso de ciencias. Me hubiera gustado que lo vieras. Se parece tanto a ti cuando eras pequeño. Tiene tu inteligencia y tu determinación». Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Daniel. La última carta, fechada apenas un mes antes de su muerte, era la más dolorosa de todas. Su madre escribía: «Roberto, sé que probablemente nunca leerás esta carta, pero necesito decirte algo importante. Daniel es un hombre extraordinario.
Se graduó como ingeniero con las mejores calificaciones de su promoción. Es bueno, es trabajador, es todo lo que un padre podría desear en un hijo. Si algún día cambias de opinión, si algún día quieres conocerlo, estaré encantada de facilitar el encuentro. Pero si no, entenderé. Solo quiero que sepas que Daniel es digno de todo el amor del mundo, aunque tú no hayas podido dárselo. Daniel se derrumbó en el suelo, abrazando la caja de cartas como si fueran los restos de su madre, llorando con una angustia que nunca había sentido. Las horas pasaron mientras Daniel permanecía sentado en el suelo de la sala, rodeado por los fantasmas del pasado. Comenzaba a entender muchas cosas. ¿Por qué su madre siempre trabajaba horas extras? ¿Por qué se negaba a aceptar ayuda económica de otros? ¿Por qué nunca hablaba de su vida antes de él? Había cargado con el peso de criar sola a un hijo, manteniendo un secreto que debió haber destruido su corazón cada día. Y él, ingenuo e inconsciente, nunca se había dado cuenta del sacrificio que representaba su existencia para ella. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Daniel se levantó del suelo con una determinación que no había sentido antes. En sus ojos ya no había solo tristeza, sino también una furia contenida que prometía justicia. Guardó cuidadosamente las cartas en la caja y las colocó en su mochila. Sabía que algún día encontraría a ese hombre que se hacía llamar su padre. No para pedir explicaciones, no para buscar amor o reconocimiento, sino para demostrarle que el hijo que había rechazado era más fuerte y más digno que cualquier vergüenza que pudiera haber sentido. La semilla de la venganza había sido sembrada en su corazón, pero también había nacido en él una promesa. Honraría la memoria de su madre, demostrando que valía más que el desprecio de un padre cobarde. Esa noche, Daniel tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Usaría su título de ingeniero no solo para construir una carrera exitosa, sino para construir una vida que demostrara al mundo que no necesitaba la aprobación de un hombre que lo había abandonado. Y cuando estuviera listo, cuando hubiera alcanzado el éxito que su madre siempre soñó para él, buscaría a su padre, no para perdonarlo, sino para mostrarle el hombre que había creado a pesar de su ausencia. La lluvia había cesado, pero en el corazón de Daniel comenzaba a formarse una tormenta mucho más poderosa, la tormenta de un hijo que finalmente sabía quién era y de dónde venía. Capítulo 2. El regreso del hijo perdido. 6 meses habían pasado desde el funeral de su madre, y Daniel había utilizado ese tiempo para fortalecerse, para prepararse y para planificar cuidadosamente el siguiente capítulo de su vida. Había terminado su carrera con honores, había presentado su tesis sobre optimización de procesos industriales con resultados innovadores que habían llamado la atención de varias empresas. Pero había una en particular que había capturado su interés: Industrias Mendoza, una corporación líder en el sector manufacturero presidida por un hombre llamado Roberto Mendoza. El mismo nombre que aparecía en las cartas de su madre, el mismo apellido que ahora llevaba en secreto en su corazón como una marca de fuego. Daniel había investigado cuidadosamente a la empresa y a su presidente. Roberto Mendoza era un hombre de 56 años, exitoso, respetado en los círculos empresariales, casado con una mujer llamada Carmen desde hacía 20 años y padre de un hijo llamado Rodrigo, quien tenía 23 años, apenas un año mayor que Daniel. Las fotografías mostraban a un hombre imponente, con porte autoritario y una sonrisa que parecía más una máscara que una expresión genuina de felicidad. Daniel había estudiado cada detalle de su rostro, comparándolo con el espejo cada mañana, viendo las similitudes que la genética no podía negar. La mañana de su primer día de trabajo en Industrias Mendoza, Daniel se miró en el espejo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Se había vestido con su mejor traje. Había llevado su portafolio con todos sus certificados y referencias cuidadosamente organizados. Su cabello estaba peinado con precisión, su barba recién afeitada, y en sus ojos brillaba una intensidad que no había estado allí 6 meses atrás. Había perdido algo de peso durante el duelo, lo que le daba un aspecto más definido, más maduro. Pero lo más importante era la transformación interna. Ya no era el joven vulnerable que había enterrado a su madre.
sino un hombre con un propósito claro y una fuerza interior que lo hacía imponente. Al entrar en el edificio corporativo de Industrias Mendoza, Daniel fue recibido por la frialdad característica de los ambientes empresariales de alto nivel. El vestíbulo era inmenso, con mármol italiano y mobiliario de diseño que costaba más que lo que su madre ganaba en un año. Los empleados caminaban con paso apurado, absortos en sus teléfonos o en conversaciones urgentes. Daniel se acercó a la recepción, donde una joven elegante lo recibió con una sonrisa profesional, pero distante. Daniel Aguirre, para el departamento de producción, anunció con voz clara, aunque su corazón latía con fuerza. «Favor de tomar el ascensor al piso 15, señor Mendoza», respondió la recepcionista, tecleando rápidamente en su computadora. Daniel notó cómo su expresión cambió ligeramente al leer su nombre, como si algo en su mente comenzara a conectar piezas que no debía conectar. El ascensor subió lentamente, y Daniel aprovechó esos momentos para respirar profundamente y recordar las palabras de su madre. «Sé siempre quién eres, mijo. No dejes que nadie te haga sentir menos por lo que no tienes». Las puertas se abrieron con un suave sonido neumático, y Daniel se encontró en el piso ejecutivo, donde el lujo era aún más evidente. Las oficinas estaban distribuidas con cristales translúcidos, y el sonido de teclados y conversaciones profesionales creaba una atmósfera de eficiencia implacable. Fue conducido a una sala de conferencias donde lo esperaban varios directivos del departamento. Entre ellos, una figura familiar hizo que su sangre se helara por un instante. Allí estaba Roberto Mendoza, el presidente de la empresa, el hombre de las cartas, su padre biológico. Era más alto de lo que recordaba de las fotografías, con cabello gris cuidadosamente peinado y una mirada penetrante que parecía atravesar almas. Pero lo que más impactó a Daniel fue el momento en que sus ojos se encontraron. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Roberto Mendoza se quedó paralizado. Su rostro pasó por varias emociones en fracciones de segundo. Sorpresa, reconocimiento, miedo y finalmente, pánico. Daniel era su viva imagen cuando tenía 20 años. Los mismos ojos, la misma estructura facial, la misma forma de sostenerse con dignidad. Era imposible no ver la relación que existía entre ellos, y Daniel podía ver en los ojos de su padre que lo había reconocido de inmediato. «Buenos días, soy Daniel Aguirre, recién graduado de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional». Comenzó Daniel con voz firme, extendiendo su mano hacia el gerente de producción. «Estoy emocionado de formar parte de este equipo y contribuir al crecimiento de Industrias Mendoza». Roberto Mendoza, luchando por mantener la compostura, estrechó su mano con una mezcla de emoción y terror que no pudo ocultar completamente. El contacto físico fue breve, pero cargado de significado. En ese apretón de manos, toda una vida de secretos, arrepentimientos y oportunidades perdidas pasó entre ambos hombres sin que los demás lo notaran. «Bienvenido a Industrias Mendoza, Daniel», dijo Roberto con una voz que temblaba ligeramente. «Estoy seguro de que será una adición valiosa a nuestro equipo». Pero mientras pronunciaba estas palabras, su mente trabajaba a 1000 por hora, calculando cómo manejar esta situación imprevista. Su hijo, el hijo que había rechazado hacía 22 años, estaba ahora frente a él, trabajando en su empresa, y lucía exactamente como él recordaba que sería. La reunión de bienvenida continuó con presentaciones formales y explicaciones sobre las responsabilidades de Daniel en el departamento de producción. Pero mientras los demás hablaban de procesos, indicadores y metas trimestrales, Roberto no podía dejar de observar a su hijo. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de Daniel le recordaba a sí mismo a esa edad. La forma en que se sentaba, la manera en que tomaba notas, incluso la forma en que fruncía el ceño cuando algo no le quedaba claro. Todo era una réplica perfecta de su juventud. Daniel, por su parte, mantenía una fachada de profesionalismo impecable, pero por dentro estaba experimentando una tormenta de emociones. Ver a su padre por primera vez en carne y hueso era una experiencia abrumadora. Era más alto de lo que había imaginado,
con manos fuertes que hablaban de años de éxito empresarial, pero también había algo en su mirada que Daniel reconocía. La misma mirada que había visto en el espejo cuando se preguntaba qué tipo de hombre sería su padre. Al finalizar la reunión, Roberto se excusó rápidamente, alegando una llamada urgente, pero en realidad necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de suceder. En su oficina privada cerró la puerta con llave y se dejó caer en su sillón ejecutivo, sintiendo como si el mundo se viniera abajo. Tomó su teléfono y marcó un número privado. «Carmen, necesito que vengas a mi oficina. Tenemos que hablar», dijo con voz tensa. Sabía que su esposa notaría el cambio en su tono, pero no podía evitarlo. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y secretos, estaba a punto de tambalearse. Mientras tanto, Daniel fue conducido a su área de trabajo, donde conocería a sus nuevos colegas. Entre ellos estaba Rodrigo Mendoza, el hijo legítimo de Roberto, quien había crecido en el seno de una familia aparentemente perfecta, con todos los privilegios que el dinero y el estatus social podían ofrecer. Rodrigo era un joven apuesto, con estudios en administración de empresas y trabajaba en el departamento de planificación estratégica. Desde el primer momento en que vio a Daniel, sintió una conexión extraña, como si reconociera algo en él que no podía explicar. «Eres Daniel, ¿verdad? El nuevo ingeniero», dijo Rodrigo acercándose con una sonrisa amable. «He oído buenas cosas sobre tu tesis. Yo soy Rodrigo, el hijo del presidente». Daniel lo miró directamente a los ojos, buscando alguna señal de reconocimiento, alguna chispa de conexión familiar, pero Rodrigo parecía genuinamente amable y despreocupado. «Mucho gusto, Rodrigo. Espero poder aprender mucho trabajando aquí». Pero mientras se estrechaban manos, Daniel no podía evitar pensar en la ironía de la situación. Aquí estaba, trabajando codo a codo con su hermanastro, el hijo que había sido criado por el hombre que lo había rechazado a él. La justicia del destino parecía tener un sentido del humor retorcido, y Daniel estaba decidido a jugar el juego hasta el final. Esa noche, en la privacidad de su departamento, Daniel se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar más a fondo a la familia Mendoza. Cuanto más descubría, más se daba cuenta de que su entrada en la empresa no había sido una coincidencia del destino, sino el inicio de una confrontación inevitable, y estaba más que preparado para lo que vendría. Capítulo 3. La enfermedad y la verdad. 4 meses habían pasado desde que Daniel comenzara a trabajar en Industrias Mendoza, y la tensión entre él y su padre biológico había ido aumentando como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Roberto Mendoza había intentado mantener su presencia al mínimo, evitando encuentros directos y delegando cualquier asunto relacionado con Daniel a otros ejecutivos. Pero cuanto más intentaba ignorar la situación, más evidente se volvía la relación entre padre e hijo. Los empleados comenzaban a murmurar, notando las similitudes físicas y la forma en que ambos tenían el mismo andar, la misma intensidad en la mirada, la misma determinación en sus acciones. Daniel, por su parte, había demostrado ser un empleado ejemplar. Su trabajo en el departamento de producción era impecable. Sus ideas innovadoras habían generado mejoras significativas en la eficiencia de varias líneas de producción, y sus colegas lo respetaban por su profesionalismo y dedicación. Pero detrás de su éxito profesional se escondía una estrategia más profunda. Estaba construyendo credibilidad y respeto que le servirían cuando llegara el momento de confrontar a su padre con la verdad. La situación se complicó aún más cuando Rodrigo Mendoza, el hijo legítimo, comenzó a notar el trato especial que su padre daba a Daniel. Al principio, Rodrigo había sentido una conexión inexplicable con el joven ingeniero, pero al ver cómo su padre lo marginaba y cómo parecía incómodo cada vez que Daniel estaba presente, comenzó a sospechar que había algo más detrás de esa hostilidad. Su lealtad hacia su padre y su deseo de proteger a su familia lo llevaron a unirse a los esfuerzos por hacer que Daniel se sintiera incómodo en la empresa.
Una mañana particularmente fría de octubre, Roberto Mendoza recibió una llamada que cambiaría todo. Su secretaria lo interrumpió durante una reunión importante con las palabras que más temía escuchar. «Doctor Mendoza, el doctor Rodríguez necesita verlo de inmediato. Es urgente». En la consulta médica, el rostro serio del doctor Rodríguez le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que las palabras salieran de sus labios. «Roberto, los resultados de sus exámenes no son buenos. Sus niveles de creatinina están muy elevados y las pruebas de imagen muestran un deterioro significativo en la función renal. Necesita un trasplante de riñón». El mundo de Roberto se desplomó. A sus 56 años, con toda una vida de éxito empresarial detrás de él, ahora enfrentaba la posibilidad de perderlo todo. Las palabras del médico continuaron resonando en su cabeza como ecos de una sentencia de muerte. «Necesitamos encontrar un donante compatible lo más pronto posible. Tiene suerte de que su hijo Rodrigo esté dispuesto a donar, pero primero debemos realizar las pruebas de compatibilidad». En casa, Roberto le explicó la situación a Carmen y Rodrigo. La noticia golpeó a la familia como un rayo en un día soleado. Rodrigo, conmovido por el amor filial que siempre había sentido por su padre, se ofreció de inmediato como donante. «Haré cualquier cosa por ti, papá. No te voy a perder», dijo con lágrimas en los ojos. Las pruebas de compatibilidad se realizaron en el hospital universitario más prestigioso de la ciudad. Mientras esperaban los resultados, Roberto intentaba mantener la calma, rezando para que su hijo biológico fuera compatible. Pero cuando el doctor salió con el informe en la mano, su rostro decía todo lo que las palabras no pudieron expresar. «Lo siento, pero Rodrigo no es compatible. Los tipos sanguíneos y los marcadores genéticos no coinciden lo suficiente para un trasplante exitoso», anunció el doctor con profesionalismo, pero sin poder ocultar la gravedad de la situación. Fue en ese momento, mientras observaba el rostro devastado de su esposa y la confusión en los ojos de Rodrigo, que la semilla de la duda comenzó a germinar en la mente de Roberto. Algo no cuadraba. Rodrigo había vivido toda su vida como su hijo, pero los resultados médicos decían otra cosa. El pánico se apoderó de él mientras recordaba las circunstancias de su nacimiento, la fecha exacta, las coincidencias que siempre había ignorado. «Doctor», dijo Roberto con voz temblorosa, «¿sería posible realizar pruebas genéticas completas? Quiero estar absolutamente seguro de los resultados». El médico, acostumbrado a las solicitudes inusuales de familiares en situaciones de estrés, asintió con comprensión. «Por supuesto, podemos realizar un análisis genético completo. Tomará unos días, pero le daremos los resultados tan pronto como los tengamos». Esa noche, en la privacidad de su estudio, Roberto comenzó a revisar mentalmente todos los eventos de su vida. Recordó la relación apasionada con María Elena hacía 22 años, la noticia de su embarazo, su cobardía al rechazarla cuando ella le pidió apoyo. Recordó haberse casado con Carmen poco después, haber adoptado legalmente a Rodrigo cuando el niño tenía 3 años, creyendo que era su hijo biológico. Pero ahora, con la evidencia médica frente a él, todo comenzaba a tener sentido. Cuando los resultados del análisis genético completo llegaron 3 días después, Roberto se encerró en su oficina y los leyó una y otra vez, esperando encontrar algún error, alguna explicación que no fuera la verdad abrumadora que los números gritaban en su cara. Pero no había duda. Rodrigo no era su hijo biológico, y Daniel sí lo era. Las implicaciones de este descubrimiento lo golpearon como una avalancha. Todo lo que había construido, toda su vida perfecta, se basaba en una mentira. Su hijo legítimo, el fruto de su amor verdadero, había crecido sin él. Había sido criado por una mujer sola que había soportado el peso de su rechazo.
mientras que Rodrigo, el hijo que había criado con amor y dedicación, no compartía ni su sangre. La culpa lo consumía por dentro. Pensó en María Elena, en el dolor que debió haber sentido al ser rechazada, en el sacrificio de criar sola a un hijo, en la fortaleza que debió haber tenido para nunca revelar la verdad a Daniel. Pensó en Daniel, en cómo había crecido sin un padre, en cómo había superado todas las dificultades, en cómo se había convertido en un hombre extraordinario a pesar de la ausencia que debería haber sido su presencia. Fue entonces cuando recordó que Daniel trabajaba en su empresa, el joven ingeniero que había estado evitando, que había marginado, que había intentado hacer sentir incómodo, era su propia sangre, su segunda oportunidad de tener una relación con el hijo que había perdido, pero también era su única esperanza de sobrevivir. Esa misma noche, Roberto llamó a Daniel a su oficina. Era tarde, casi todos los empleados se habían ido y el edificio estaba envuelto en silencio. Daniel aceptó la llamada con una mezcla de anticipación y temor. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Daniel, por favor, ven a mi oficina. Necesitamos hablar, dijo Roberto, con una voz que Daniel no había escuchado antes, vulnerable, cansada, suplicante. Daniel subió en el ascensor con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que este encuentro cambiaría todo, pero no estaba preparado para la confesión que lo esperaba en la oficina presidencial. Cuando las puertas se abrieron, encontró a su padre sentado detrás del escritorio, con el rostro demacrado por la enfermedad y el peso de la verdad. «Siéntate, por favor», dijo Roberto con voz temblorosa. «Hay algo que necesito decirte, y hay algo que necesito pedirte». Daniel entró en la oficina presidencial y cerró la puerta tras de sí. El sonido del clic del pestillo pareció resonar como un disparo en el silencio tenso que envolvía la habitación. Roberto Mendoza se levantó de su silla con dificultad, y Daniel notó inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Su padre biológico, quien siempre había proyectado una imagen de poder y autoridad, ahora parecía un hombre derrotado, con ojeras profundas bajo sus ojos y una palidez que hablaba de semanas sin descanso. «Daniel, siéntate por favor», repitió Roberto, señalando la silla frente a su escritorio con una mano que temblaba ligeramente. «Hay algo que necesito decirte, y hay algo que necesito pedirte». Daniel se sentó con cautela, manteniendo una distancia emocional que había construido durante años. Observó a este hombre que compartía su sangre, pero nunca su vida, preguntándose qué clase de emergencia requeriría una cita tan tardía y tan urgente. Roberto caminó hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada, dándole la espalda a su hijo mientras reunía el valor para hablar. «Hace 6 meses comencé a tener problemas de salud. Al principio pensé que era estrés, pero...» Hizo una pausa, incapaz de continuar por un momento. «Tengo insuficiencia renal crónica. Necesito un trasplante de riñón». El silencio que siguió a la confesión fue abrumador. Daniel sintió cómo el mundo daba un giro inesperado. Todo su plan de confrontación, de hacer pagar a este hombre por años de abandono, se desmoronaba ante la realidad de una enfermedad que podía matarlo. Rodrigo se ofreció como donante de inmediato. Continuó Roberto, aún de espaldas. Es un buen chico. Un buen... hijo. La palabra salió con dificultad. Pero las pruebas de compatibilidad dieron negativas. No somos compatibles. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Comenzaba a entender hacia dónde se dirigía esta conversación, y el conocimiento lo llenaba de una mezcla de compasión y repulsión. Roberto se giró lentamente y en sus ojos Daniel vio algo que nunca había visto allí: vulnerabilidad absoluta. Hice pruebas genéticas completas. Necesitaba estar seguro. Y descubrí algo que cambió todo. Tomó una carpeta del escritorio y la sostuvo con manos temblorosas. Rodrigo no es mi hijo biológico. Tú lo eres. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Daniel se quedó inmóvil, procesando la magnitud de la revelación. Después de todos estos años, después de todas las preguntas sin respuesta, la verdad finalmente salía a la luz. ¿Por qué? Fue lo único que Daniel pudo decir, su voz apenas un susurro.
¿Qué me das a cambio?, preguntó Daniel finalmente, girándose para enfrentar a su padre. Roberto lo miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Reconocimiento legal, herencia, dinero, ¿qué es lo que me ofreces por salvar tu vida? No lo hago por dinero, respondió Roberto rápidamente. Te ofrezco mi reconocimiento público, mi apellido, mi herencia. Puedo arreglar todo legalmente. Puedes ser mi hijo ante la ley. Daniel negó con la cabeza lentamente. No, no lo seré. Lo hago porque tú me diste la vida y ahora te la devuelvo, pero no seré tu hijo. No seré nada, solo un extraño que saldó una deuda. La operación se programó para 3 semanas después. Durante ese tiempo, Daniel observó cómo su padre intentaba acercarse, cómo buscaba desesperadamente una forma de reconectar con el hijo que había perdido. Pero Daniel mantuvo sus distancias, cumpliendo con todos los requisitos médicos, pero sin permitir que se desarrollara ningún tipo de relación emocional. La operación se realizó sin inconvenientes. Daniel se recuperó y se fue del hospital tan rápido como pudo. Roberto lo intentó contactar, pero Daniel estaba incomunicable. El día de la cirugía, Daniel despertó en la sala de recuperación con un vendaje en el costado izquierdo. La operación había sido un éxito. A través de la puerta entreabierta podía ver a Roberto en la habitación contigua, conectado a máquinas que monitoreaban el nuevo riñón que ahora bombeaba sangre vital a través de sus venas. Una enfermera entró para revisar sus signos vitales. «El señor Mendoza quiere verlo», dijo con suavidad. «Dice que es importante». Daniel cerró los ojos y negó con la cabeza. «Dile que no. Dile que ya hice lo que tenía que hacer». Esa misma noche, mientras Roberto aún estaba en cuidados intensivos, Daniel firmó su renuncia a la empresa. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta y se fue sin despedirse de nadie. Dejó una carta dirigida a Rodrigo explicando que todo era mejor así, que algún día entendería. Cuando Rodrigo recibió la noticia de la renuncia de Daniel, se sintió devastado. Al enterarse de toda la verdad a través de su padre, comprendió que toda su vida había estado basada en una mentira. No era el hijo biológico de Roberto, y el hermano que nunca tuvo era ahora un extraño que se había ido para siempre. Roberto, recuperándose lentamente en su habitación de hospital, recibió la noticia de la partida de Daniel con un corazón más pesado que nunca. Había sobrevivido gracias a su hijo, pero había perdido la oportunidad de tenerlo en su vida. La ironía era cruel. Ahora que podía ser un padre para Daniel, Daniel ya no quería nada con él. Mientras Daniel abordaba un avión rumbo a un nuevo comienzo en otro país, dejaba atrás no solo una empresa y un empleo, sino también el último vestigio de un pasado que nunca debió existir. En su corazón llevaba el peso de haber salvado la vida de un hombre que no merecía su perdón, pero también la satisfacción de haber actuado con la dignidad que su madre le había enseñado. El padre quedó solo en su habitación de hospital, rodeado de flores y tarjetas de condolencia, pero con un vacío en el corazón que ninguna cantidad de arrepentimiento podía llenar. Había tenido todo lo que un hombre podía desear: éxito, dinero, familia, pero cuando todo se reducía a lo esencial, se daba cuenta de que no tenía nada. La oportunidad de ser un padre para su hijo biológico se había esfumado como humo en el viento, y con ella la posibilidad de redimir los errores de su juventud. En el avión, Daniel miró por la ventana hacia las luces de la ciudad que se alejaban en la distancia. Sabía que nunca volvería, que esa era su despedida definitiva. Había saldado su deuda con el hombre que lo había traído al mundo, pero había encontrado algo mucho más valioso en el proceso: la libertad de construir su propia vida sin las cadenas del pasado atándolo a decisiones que no eran suyas. El capítulo de su vida en esa ciudad había terminado. Y aunque había dejado heridas por sanar y preguntas sin respuesta, también había dejado un legado de perdón que pocos podrían igualar. Ahora era libre de escribir el siguiente capítulo, uno donde él sería el autor de su propia historia, sin la sombra de un padre ausente oscureciendo su camino. Capítulo 4. La enfermedad y la verdad.
5 años habían pasado desde aquella noche en la oficina presidencial de Industrias Mendoza. 5 años desde que Daniel donara su riñón a un hombre que apenas conocía, salvando su vida, pero alejándose para siempre de la única familia que tenía. 5 años de silencio, de distancia, de una herida que nunca terminó de cicatrizar en el corazón de ambos hombres. Pero mientras el padre luchaba con el remordimiento y la soledad, Daniel había utilizado ese tiempo para construir una vida que superaba cualquier sueño que su madre hubiera podido imaginar. El salón de conferencias del Centro Internacional de Innovación en Ginebra brillaba con la luz de 100 cámaras de televisión y la expectativa de los más grandes nombres de la industria mundial. Daniel Mendoza, ahora de 27 años, se preparaba para recibir el Premio Mundial de Innovación Industrial, el reconocimiento más prestigioso en su campo. Su proyecto de optimización sostenible de cadenas de producción había revolucionado la industria global, y los medios de comunicación de todo el mundo habían viajado para presenciar este momento histórico. Mientras se ajustaba el nudo de su corbata en el espejo del camerino, Daniel recordaba el camino que lo había llevado hasta allí. Después de la operación de trasplante, había renunciado a su puesto en Industrias Mendoza y había viajado por el mundo, trabajando en proyectos innovadores en diferentes países. Su brillantez natural, combinada con la fortaleza que había desarrollado a través del dolor, lo había convertido en uno de los ingenieros más solicitados del planeta. Pero más importante que el éxito profesional, había encontrado la paz interior que tanto había buscado. En la audiencia, entre los rostros ilustres de ejecutivos, científicos y dignatarios, estaba Roberto Mendoza. El hombre que 5 años atrás había estado al borde de la muerte, ahora parecía haber recuperado parte de su vitalidad, aunque sus ojos seguían cargados de una tristeza que ningún éxito empresarial podía borrar. Había seguido la carrera de Daniel desde la distancia, leyendo cada artículo, viendo cada entrevista, sintiendo un orgullo que no podía expresar y un dolor que no podía compartir. A su lado, Rodrigo observaba con una mezcla de admiración y melancolía. En los años transcurridos, había reconstruido su relación con su padre biológico, comprendiendo que el amor verdadero no siempre se basa en lazos de sangre. Había asumido la presidencia de Industrias Mendoza con éxito, pero siempre sintió que había algo faltante en su vida, la presencia de un hermano que nunca llegó a conocer realmente. El presentador subió al podio con una sonrisa radiante. «Damas y caballeros, es un honor presentarles al ganador del Premio Mundial de Innovación Industrial 2024, el ingeniero Daniel Mendoza». El aplauso fue ensordecedor mientras Daniel subía los escalones del podio. La luz de los focos lo envolvía como un halo, y por un momento todos los ojos del mundo estaban puestos en él. Al tomar el micrófono, su voz clara y segura resonó en todo el salón. «Gracias. Gracias mucho», comenzó Daniel, su mirada recorriendo la audiencia hasta posarse en su padre. Los ojos de ambos se encontraron, y por un instante, toda la historia de dolor, sacrificio y amor no correspondido pasó entre ellos en silencio. Este premio no es solo mío. Es el resultado de años de aprendizaje, de errores, de personas que me enseñaron que el verdadero éxito no se mide en logros personales, sino en el impacto positivo que tenemos en el mundo. La sala guardó silencio absoluto mientras Daniel continuaba su discurso. Primero quiero agradecer a mi madre, María Elena, quien está en el cielo observando este momento. Ella me enseñó que la fuerza no viene de lo que tienes, sino de cómo superas lo que te falta. Me enseñó que el amor verdadero no necesita ser correspondido para ser real, y que la dignidad es el regalo más valioso que uno puede darse a sí mismo. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Roberto, quien recordaba cada palabra de esa mujer que había amado y perdido. Carmen, sentada a su lado, tomó su mano con compasión, entendiendo que este momento era más difícil de lo que podía expresar. Pero también quiero agradecer a alguien que, aunque no es mi padre biológico, fue mi padre de verdad, continuó Daniel, y fue en ese momento cuando el corazón de Roberto se detuvo.
mi tío Miguel, el hermano de mi madre, quien estuvo cuando otros se fueron, quien cuidó de mi madre cuando nadie más lo hizo, quien me enseñó que ser padre no es solo dar la vida, sino estar presente para verla florecer. Él fue mi modelo de inspiración, mi guía en los momentos oscuros y el hombre que me mostró que el verdadero amor no se mide en sangre, sino en sacrificio. El salón estalló en aplausos, pero para Roberto el sonido se volvió distante. Comprendí ahora la profundidad del mensaje de Daniel. No era un reproche público, no era una humillación deliberada, sino una lección final. El verdadero padre no es quien da la vida, sino quien la honra. Daniel continuó: este premio lo dedico a todas las personas que han sido abandonadas, marginadas o rechazadas, a todas aquellas que han tenido que demostrar su valor sin el respaldo de un nombre o una posición, a todas aquellas que han construido su éxito con sus propias manos, con su inteligencia, con su dignidad. Ustedes son los verdaderos héroes de esta historia. Mientras bajaba del podio, Daniel sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. 5 años de espera, 5 años de preguntas sin respuesta, 5 años de dolor habían llegado a su fin. Había dicho todo lo que necesitaba decir, no con rencor, sino con la sabiduría que solo el tiempo y el perdón pueden otorgar. Roberto intentó alcanzarlo después de la ceremonia, pero Daniel ya estaba rodeado por periodistas y colegas que querían felicitarlo. Cuando finalmente logró acercarse, Daniel lo miró con una expresión que no era de odio ni de indiferencia, sino de una tristeza profunda que dolía más que cualquier reproche. «Daniel, por favor, déjame explicarte», comenzó Roberto con voz temblorosa. «No hay nada que explicar, papá», respondió Daniel con calma. «Todo quedó claro aquella noche en tu oficina. Yo te salvé la vida porque me diste la vida y porque mi madre me enseñó a perdonar. Pero salvar tu vida no significa que tenga que vivir la mía contigo». Las palabras cayeron como gotas de lluvia en un desierto seco. Roberto entendía que había perdido más que un riñón. Había perdido la oportunidad de ser alguien en la vida de su hijo. La ironía era cruel. Ahora que Daniel era alguien en el mundo, ya no quería nada con el hombre que lo había traído al mundo. Antes de que Roberto pudiera reaccionar, Daniel ya se había alejado, rodeado por un séquito de admiradores y colegas. Miró hacia atrás una sola vez, y en sus ojos había una mezcla de perdón y despedida. No era un adiós lleno de rencor, sino un adiós definitivo, como el cierre de un capítulo que nunca debió comenzar. Esa noche, en su suite del hotel, Daniel se asomó por la ventana y observó las luces de la ciudad. Pensó en su madre, en cómo se habría sentido orgullosa de él. Pensó en su tío Miguel, quien había sido más padre que muchos que tienen el título. Y pensó en Roberto, en el hombre que había sido su salvación y su condena, su héroe y su villano. En otro lugar de Ginebra, Roberto cenaba solo en un restaurante elegante, acompañado solo por sus pensamientos y el fantasma de las oportunidades perdidas. Rodrigo, sentado frente a él, intentaba encontrar las palabras adecuadas. «Papá, tal vez sea hora de aceptar que algunas historias no tienen final feliz», dijo Rodrigo con suavidad. «Pero eso no significa que no puedan tener final significativo». Roberto asintió en silencio, comprendiendo que Daniel tenía razón. Le había dado la vida, y Daniel se la había devuelto. Pero entre dar la vida y vivirla juntos hay una diferencia abismal, y esa diferencia era el abismo que ahora los separaba para siempre. Mientras la ciudad dormía bajo las estrellas suizas, dos hombres pensaban en el mismo pasado desde diferentes perspectivas. Uno miraba hacia adelante, con el peso del perdón en su corazón y el mundo entero esperándolo. El otro miraba hacia atrás, con el peso del arrepentimiento en su alma y el fantasma de lo que pudo ser. Y en algún lugar entre el cielo y la tierra, María Elena sonreía,
sabiendo que su hijo había encontrado la paz que tanto había buscado, y que el amor verdadero, aunque a veces se viste de formas inesperadas, siempre encuentra el camino para florecer. El mañana pertenecía a Daniel, y él lo abrazaría con los brazos abiertos, libre del peso del pasado y listo para escribir nuevos capítulos de una historia que ya no necesitaba justificación, solo continuación. Epílogo del padre. Todo comenzó con una decisión cobarde que tomé hace más de 20 años. Cuando María Elena vino a decirme que estaba embarazada, el miedo me paralizó. Era joven, ambicioso y la idea de asumir la responsabilidad de un hijo me aterraba. Le cerré las puertas en la cara. Le dije que no quería saber nada de ese niño y pensé que podía enterrar ese capítulo de mi vida para siempre. Me casé con Carmen poco después, y cuando Rodrigo llegó a nuestras vidas, lo adopté legalmente, creyendo que estaba construyendo la familia perfecta. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Años después, cuando ya era un hombre exitoso con todo lo que deseaba, la vida me dio una bofetada al revelarme que me estaba muriendo. Necesitaba un trasplante de riñón, y cuando Rodrigo se ofreció como donante, los médicos descubrieron algo que destruyó mi mundo. Rodrigo no era mi hijo biológico. El shock fue abrumador, porque entonces solo había una persona que podía salvar mi vida: Daniel, el hijo que había rechazado. Encontrar a Daniel trabajando en mi propia empresa fue como mirar en un espejo del pasado. Era la viva imagen de lo que yo había sido, pero convertido en un hombre mejor del que nunca fui. Cuando le pedí que fuera mi donante, lo hizo, pero con condiciones que me rompieron el corazón. Me salvaría la vida, pero no sería su padre, solo un extraño que saldaba una deuda. Verlo irse después de la operación, desaparecer de mi vida para siempre, fue el momento en que comprendí lo que había perdido. 5 años después, sentado en ese auditorio de Ginebra, viendo a Daniel recibir un premio internacional que reconocía su genialidad, entendí la lección final. Él había agradecido a su tío, el hombre que se quedó cuando otros se fueron, y mencionó a un padre que cuidó cuando otros despreciaron. No estaba hablando de mí, y nunca lo haría. Había tenido la oportunidad de ser ese padre, de quedarme cuando María Elena me necesitaba, de criar a mi hijo con amor, pero mi cobardía me lo había impedido. Ahora veo un hombre exitoso, completo, feliz, construido a pesar de mi ausencia, y me doy cuenta de que el mayor logro de Daniel no fue su éxito profesional, sino su capacidad de perdonar sin rendirse, de amar sin condiciones y de convertirse en el hombre que yo nunca supe ser.